Y le agradezco esta noche la comunicación al doctor Javier Oliva Posada. Él es profesor investigador de la UNAM, experto en temas de seguridad. Doctor Oliva, como siempre, un gusto. Buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación y saludos al teleauditorio. El primero de los chapitos que alcanza un acuerdo, un asunto pronosticado desde hace tiempo que hoy se concreta, doctor. Sí, bueno, estaba pronosticado desde que 17 integrantes de su familia directa, incluyendo a su madre, pasaron de vía terrestre en la garita de San Isidro, que a mí me parece que el gobierno mexicano tendría que pedir cuentas a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, que ahora son tan rígidas y violentas contra migrantes de nuestro país en los Estados Unidos, si entraron con visa vigente, con pasaporte o no, porque si de lo contrario, pues estaríamos hablando de una, y tiene razón la presidenta, estaríamos tratando de una manera flexible a un integrante, a un cabecilla de una organización Sí. calificada como terrorista internacional. Y más allá de la etiqueta que le ha puesto Estados Unidos a los cárteles, que es un asunto que está bajo debate, de lo que no hay duda es que Ovidio Guzmán encabezó una organización que dejó en México muertes de civiles y de soldados y de marinos. Esta guerra, la primera que hubo en 2019 en Culiacán, la segunda en 2023, y hoy se le concede a Ovidio una oportunidad que decía yo hace unos momentos, probablemente lo ponga en libertad en los próximos años. Sí, es probable. Hay un antecedente muy importante, Juan Pablo, y qué bueno que apuntas. Recordemos que Vicente Zambada, uno de los hijos de Ismael Zambada García, y su hermano, Reinaldo Zambada, viven en Estados Unidos con una nueva personalidad después de haber sido primero catalogados como testigos protegidos, haber ventilado información importante y varios de los millones mal hechos, ¿no? A través de la violencia criminal, viven en libertad en los Estados Unidos. Sí. Entonces, Y no también sería el la... otro, doctor Posada, el otro hijo de Ismael, Ismael Zambada Imperial, el Mallito Gordo es el que está libre también. Es decir, son dos hijos de Zambada los que ya alcanzaron un acuerdo. Así es, entonces, así funciona lamentablemente, digo lamentablemente porque después de, como tú bien apuntabas, Juan Pablo, de la cauda de muerte, destrucción, corrupción que dejan detrás y logran esta condición de vivir en los Estados Unidos bajo la protección de las leyes a cambio de millones de dólares. Hoy nos enteramos de esta fabulosa cantidad de 80 millones de dólares. Imaginemos cuánto dinero más hay de por medio en el tráfico de drogas y la acumulación de bienes que este tipo de actividad permite acumular a este tipo de delincuentes. Sí, y para complementar el dato, son tres los hijos de Ismael Zambada los que alcanzaron acuerdos y hoy están libres. Vicente Zambada, Ismael y Serafín. ¿Cómo funciona, doctor? ¿A poco se adoptan otra, literal, otro nombre, otro apellido? ¿Les Sí, otorga el gobierno de Estados Unidos esta oportunidad de ahora sí que sí, comenzar de cero? sí, no No, de no, no, cero. no de cero porque tienen dinero en el banco, supongo. Exactamente, exactamente, tienen millones de dólares, sí, claro, así es como funciona, lamentablemente, así es como funciona y entonces, pues, para eso están estos equipos de abogados. Digo, a mí me parece que siempre es un poco cuestionable los dichos de abogados como los que escuchamos el día de hoy, en función del tipo de clientes también que tienen. Si Sí. existe un prejuicio, pero pues es un poco complicado defender a una persona que forma parte de una organización internacional terrorista Sí. y bueno, en ese sentido sí es algo de atender al detalle por parte de las autoridades mexicanas. Basándonos en las etiquetas del gobierno de Donald Trump, ¿qué gana el gobierno de Estados Unidos con alcanzar acuerdos con terroristas y luego tener a terroristas en las calles? ¿De plano la reinserción social allá funciona sensacionalmente o cómo es que luego los narcos que hicieron tanto daño luego están en las calles de Estados Unidos? Pues con 80 millones de dólares, ¿no? Sí, Para mí esa es la respuesta, por eso es tan cuestionable, ¿no? El planteamiento, me parece que la política en materia de seguridad binacional del presidente Trump entre las agencias de seguridad e inteligencia civiles, desde luego, pues es sumamente cuestionable, ¿no? Porque evidentemente con la información que puedan dar
los hijos de Sí. Joaquín Guzmán, o los fundadores de la familia michoacana, que también están allá, o los fundadores de los Zetas, y otros criminales que fueron enviados justamente y de manera acertada por parte de la presidenta al inicio de este proceso de seguridad binacional, pues están obviamente ventilando información que en su momento será utilizada para, malamente, porque no es la intención, para presionar al gobierno mexicano. Sí, y esto es importante, los 80 millones de dólares que pagará Ovidio, eh, paradójicamente fueron obtenidos a través de las muertes quizás de estadounidenses, a través de la crisis de salud que tiene bajo reclamo a Donald Trump. Es decir, la paradoja, el gobierno de Estados Unidos le cobra al narcotraficante en dinero lo que han hecho allá. Sí, con el objetivo justamente de que el propio Ovidio Guzmán López, y me parece que obviamente en la mesa estará la posibilidad de que a su padre le den un tratamiento. No estoy suponiendo, porque desconozco al detalle el procedimiento judicial, no estoy suponiendo que le puedan reducir la cadena perpetua, pero quizá que lo trasladen a un penal donde las condiciones de reclusión sean menos rígidas que en las que se encuentra, que es un penal de máxima seguridad. Doctor Oliva, ¿este será el destino de todos los chapitos? El que sigue arrestado, el que está arrestado y los dos que están prófugos. Mm, es difícil pronosticarlo, Juan Pablo, pero lo que sí es cierto es que obviamente estamos observando la disolución de lo que había sido la organización criminal más longeva y estable en la historia criminal de México. Me refiero a lo que señala el doctor Luis Astorga como la coalición sinaloense, no el cártel, sino la coalición sinaloense, propiamente ya no existe. Quien siga hablando del cártel de Sinaloa, pues evidentemente está cometiendo un error Sí. analítico serio, porque como tal ya no existe. Ahora podríamos definirlo como los chapitos y la malliza. Pues con lo que sucede, ahora no es la primera vez que le sucede a esta organización criminal. Recordemos la escisión de los hermanos Beltrán Leiva, ¿no? Incluso los orígenes de lo que fue Nueva Generación allí en Guadalajara también tiene sus nexos muy articulados con lo que era en aquel momento la coalición sinaloense. Entonces, sí es importante señalar que, y como sucede, son empresas criminales Sí. familiares, ¿no? La familia Arellanos Félix, la familia de los Beltrán Leiva, la familia de los Guzmán, la familia de los Zambada. Entonces, así se da en ese tipo de organizaciones criminales. Hay quienes dicen que Ovidio podría decir mucho, pero decir que Ovidio podría decir mucho es fácil, porque es fácil decir, va a poner de cabeza a empresarios, a políticos, a gente de Medio Oriente, a personas que están involucradas en el fentanilo en China. Es decir, si enlistamos a todos los que podría poner de cabeza son muchísimos. Pero, ¿qué decir, doctor? Otros narcos han ido antes a juicio en Estados Unidos y no han caído políticos de alto calibre, a excepción de García Luna, en la historia de México y de Estados Unidos, de esta relación. Es decir, mucho se dice de cuántos podrían caer, pero es probable que ni siquiera ocurra esto, doctor. Bueno, va a depender justamente de la consistencia de las afirmaciones que haga Ovidio Guzmán, su hermano, e Ismael Zambada, porque es importante, Juan Pablo, porque estamos apenas en el inicio, ¿no? Sí. Desde luego que causa sensacionalismo mediático y es explicable, es lógico, por las implicaciones que pudiera tener eh, la revelación de datos, acontecimientos, complicidades, y no solamente, como tú bien apuntabas, no solamente en el ambiente político, está el caso, ¿no? de Julio César Chávez Jr., ¿no? Sí. Para no ir tan lejos, y donde pues se podrían haber otro tipo de implicaciones en otro tipo de ambientes, no necesariamente en el político. Entonces, hay que recordar, insisto, que en el sistema penal acusatorio de los Estados Unidos, una declaración juramentada adquiere el nivel probatorio. Sabemos que en el caso de García Luna no es un asunto de simpatías o de fobias, pero no se presentó ninguna prueba Sí. documental. Todo fue a Entonces, voz de los testimonios. incluso de delincuentes que él mismo detuvo, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación, me refiero como país, y aquí no se trata de
partidarismo, ni mucho menos, sino se trata de los intereses de la nación y en ese sentido, pues estar con la prevención suficiente y por eso a mí me pareció, y lo digo con toda claridad, un despropósito que la presidenta le respondiera al abogado defensor de delincuentes. Para eso tiene una enorme cantidad de funcionarios civiles, Sí. diplomáticos que tienen que defender y que ella no tiene por qué estarse desgastando como lo ha venido haciendo. Ahora, más allá de la respuesta que dio la presidenta y que a consideración de usted tuvo que haberla hecho quizás un secretario de Estado, en el fondo tiene razón la presidenta en exigir que Estados Unidos sea claro cuando México detuvo y extraditó a este delincuente bajo acuerdo. Por supuesto que además se hizo bajo acuerdo. Es decir, los protocolos de extradición están establecidos entre los dos países por razones geográficas, históricas, jurídicas, en fin. Pero sí, en ese sentido, desde luego que la presidenta tiene razón. Lo que sí me parece es que otro tipo de funcionarios debieron de haber salido a responderle a un abogado. Es decir, el desnivel es gigantesco porque pues, se trata de la presidenta de la República con el abogado en una corte penal, en este caso en Chicago, y pues me parece que pues no era la forma, ¿no? De responder. Lamentablemente ha sido una Sí. constante, incluso desde el expresidente López Obrador también él salía a responderle a diputados locales, y ese diputado local al que él le respondió, hoy es senador por Texas en muy buena medida, gracias a que en A ese la momento... promoción de... Exactamente. Entonces sí, me parece que hay errores serios también en ese sentido de estrategia política. Doctor Javier Oliva, un gusto como siempre, gracias. Gracias a ti, que tengamos un buen fin de semana. Que así sea, doctor Javier Oliva. Ovidio Guzmán,